Hola a todos, bienvenidos una vez más a este tercer encuentro del laboratorio Cifra. Voy a empezar ya compartiendo pantalla. Para pasar a un segundo plano, porque ahora paso en segundo plano. Ahí estamos, y vamos a arrancar. Bueno, hoy ya es de noche, es el primer encuentro que arrancamos con el sol ya puesto. Y vamos a meternos hoy en la parte tal vez más profunda de este taller, que implica conectarnos con nuestras familias y conectarnos con nosotros mismos. Para los que se suman hoy, estamos transmitiendo de vuelta desde Zoom y desde Instagram Live. Y venimos trabajando mucho sobre esta cuestión que está acá del Pachacuti, ¿no? sin la Q, que básicamente es cómo el mundo se está dando vuelta y cómo estamos asistiendo a esta cuestión de que el mundo se da vuelta. Y yo voy a actuar como su guía dentro de este trabajo. Vamos a volver a esta imagen con la que empezamos el primer día, que es la dedicatoria del libro Pachacuti Huanca, que quiero que veamos hoy, que le prestemos especial atención a una cuestión que es, quiero que piensen y empiecen pensando en el centro de su panza, donde está el ombligo. Y en ese sentido, si bien la semana pasada fue el Día de las Madres, la clase de hoy, o el encuentro de hoy, tengo ganas de dedicárselo a mi madre, que sé que sigue estos encuentros y me gusta mucho que esté ahí. Y vamos a empezar desde ahí, que es la cicatriz que tenemos, que somos hijos de alguien, ¿no? Es la marca que tenemos. Y por ese cordón umbilical que estaba unido a nuestro cuerpo, nos llegó un montón de información de nuestros ancestros. Y hoy una de las preguntas que va a recorrer todo este trabajo tiene que ver con eso, con nuestra familia. Hoy nos vamos a concentrar en dos capítulos del libro, en San Pedro, por un lado, y por otro lado en Nuna, que ya después les voy a contar qué es Nuna. Y lo primero que vamos a ver es San Pedro, y la pregunta sobre San Pedro es ¿cómo está la relación o tu relación con tu familia? Yo creo que si hay algo que se movió durante estos, no sé, 60 días que ya llevamos de confinamiento en tantos países del mundo, es la relación con la gente que vive bajo nuestro mismo techo. Y la familia es mucho más que eso. Y voy a empezar hablando, fíjense que arranco mostrándoles San Pedro, ¿no? Y vamos a empezar hablando de la iglesia, ¿no? De San Pedro. ¿Por qué la iglesia para hablar de familia? La idea de la iglesia es una llamada que viene de afuera, ¿no? Pero sobre todo es una cuestión de una asamblea centralizada. Se está colando un micrófono, un parlante, me parece un micrófono. Entonces, hay otra cosa, otra etimología que voy a traer, que es la familia, etimológicamente, son los sirvientes o esclavos bajo un mismo techo, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Que ser familia implica servir a una causa común. Yo siento que en este momento estamos especialmente metidos dentro de una causa
que tiene que ver con hacer que un hogar funcione. Y por ahí muchos estaban ya en eso muy metidos y habían otros que no estábamos tan metidos en la cuestión del día a día, de cocinar, de que todo lo que hay en una casa esté bien. Ahora, ¿por qué empiezo con San Pedro y con la Basílica de San Pedro a hablar de la familia? Una de las cosas que me llamó mucho la atención mientras hacía la investigación de Perú es esta imagen que ven acá, que pueden ver a San Pedro, este San Pedro el Santo, ¿no? Con estas dos enormes llaves acá, ¿no? Que son las llaves del cielo. Miren la imagen esta que está acá al lado. Esta es una imagen moche, que es bastante anterior a Cristo. Y vemos un señor que en sus manos tiene una llave, en una mano tiene una llave muy grande, en la otra mano tiene un llavero. Y acá empiezo a pensar algo que me llama poderosamente la atención, y es cómo las iconografías son semejantes, ¿no? La idea de que alguien tiene las llaves de un otro lugar no están solamente en lo cristiano, en lo católico, sino que están en muchos otros lugares. Y por ahí hay cosas en las que creemos están ordenadas de distintos modos, pero semejantes. Pedro es el primer papa, ¿no? El primer, soy Pedro y sobre esta iglesia se fundará mi iglesia, ¿no? Y Pedro, que es Petrus, que es piedra, es esta base de este lugar para que la comunidad se junte. En el encuentro pasado estábamos hablando de la comunidad y este personaje es uno de los primeros en pensar un techo común para la comunidad. Y es interesante que a los sacerdotes se les dice padre, ¿no? Y que las comunidades entre ellos se dicen hermanos. Lo cual es muy, muy especial. Hay algo de la... Acá tengo un par de espirales, ¿no? De para un lado y para el otro. Y hay algo de lo que hablábamos el otro día, que es la evolución, que con esto nos vamos a meter un poquito más adelante, que es la evolución de, del alma, tal vez, ¿no? Desde la serpiente, pasando por la llama, luego el puma y luego el cóndor. Hoy vamos a ir a ese lugar, que estos son los escalones del puente que forma la chacana, ¿no? De la que venimos hablando una y otra vez. En medio de todo esto, cuando yo estaba haciendo la investigación en Perú, se mete algo particular que es la huachuma, o se llama huachuma o también achuma, que es lo que occidentalmente se conoce como cactus de San Pedro. Este nombre lo toma de los españoles, ¿no? La gente de la colonia le pone cactus de San Pedro porque cuando se consume abre las puertas del cielo. Ahí está. ¿Qué quiere decir abrir las puertas del cielo? ¿No? Las puertas del cielo son las puertas de la percepción, es el mundo que está después del mundo este en el que vivimos. Hay algo interesante que me dijo un amigo cuando estaba armando todo este proyecto, que es que la planta que vas a necesitar siempre crece en tu jardín. Y este enorme cactus de San Pedro que vemos acá está en el Monumento Nacional de Chavín, ¿no? Donde está... Ahora, ¿qué hacía esta gente con el cactus? La realidad es que no lo sabemos, ¿no? Hay un montón de gente que va diciendo sí, tomaban el cactus y tenían alucinaciones y pasaban de un felino a un ave, pero la realidad es que no sabemos demasiado bien qué hacían. Y durante
los 4 años que estuvimos yendo a estos lugares, yo me dediqué particularmente a ver la llave de qué le daba a la gente. Como dije el otro día, ninguno de todos los que están en este proyecto consumió este cactus, pero sí hablamos con mucha gente que consumió este cactus para ver qué pasaba, qué había ahí, cuál era la llave esta, ¿no? Y acá, esta imagen de esta llave que está acá, es la llave que tiene en su mano San Pedro en la puerta de la iglesia de un pueblito muy chiquitito en el norte de Italia que se llama Cerreto Grube, que es de donde es mi familia. Hay algo de esa llave, de ese conocimiento, que tiene que ver con la familia, ¿no? Con la tradición, con la información que trae uno en su ADN y con lo que tenemos para compartir al mundo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una información que es única. La sensación que me da a mí es que con el tipo de educación que venimos teniendo es muy difícil liberar esa información. Es muy difícil que pongamos la información que cada uno de nosotros tenemos en el mundo porque nos enseñan que las cosas importantes son las que compartimos entre todos, no la que tiene cada uno única. Y creo que en los últimos años eso se empezó a mover particularmente, y esta cuestión de la llave en la mano me parece muy, muy linda. Y lo que empecé a trabajar durante este tiempo fue un sincretismo, ¿no? Sincretizar algo es tratar de mezclar dos cosas. Entre San Pedro el Santo y San Pedro el Cactus. Y ahí nace esta imagen, que es una cruz invertida hecha con cactus. San Pedro murió en una cruz cabeza abajo porque no era digno de morir como Cristo. Entonces empecé a hacer un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Estos bocetos y pruebas de cómo podía hacerse un injerto de San Pedro en San Pedro y ver si podía quedar de esta forma invertida, del dibujo. Y acá quiero que presten especial atención a cómo un dibujo logra transformarse en algo, ¿no? Este es el prototipo. Fíjense que ahí tiene los dos pedacitos de cactus injertados. No funcionó, pero fue un intento. Y de ahí para adelante empecé a trabajar mucho sobre esta forma. Pero hoy no me quiero concentrar mucho en el trabajo que hice yo, sino en esta cuestión de acá, que acá está como bien clara. Esa es la molécula de la mescalina. Ese es el componente alucinógeno que tiene este cactus. Y fíjense que la forma de una molécula, y de hecho cuando se habla de química se habla mucho de cuestiones como de candados y llaves, es bastante similar a la idea de una llave, ¿no? Son llaves. Ahora, ¿cómo se pueden abrir esas cosas sin una llave externa, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro ADN mucha más información de la que manifestamos y podemos irnos poniendo en contacto con eso, sobre todo si entramos en contacto con la familia. Ahora, acá hay una confusión, y acá me parece que esta fue una revolución, una revelación, sí, una revolución que tuvimos en un momento, que empezamos a pensar en las llaves, ¿no? En el lugar de la llave de San Pedro, y que la ofrenda para San Pedro debía ser una llave. Y la idea de abrir las puertas del cielo tiene que ver, o por lo menos empezamos a ver que había una posibilidad de que esta llave, en vez de abrir una puerta, era lo que teníamos que dejar en la tierra, ¿no? Cuando nos morimos no tenemos más cuerpo. Si no tenemos más cuerpo, ¿para qué tener propiedades, no? El otro día hablábamos de nuestro cuerpo como primera casa del alma y luego una casa arriba, ¿no? Y luego todas las propiedades. Y toda la noción de propiedad privada, que hoy está tan exacerbada. ¿Dónde estaba antes? ¿No? Siempre tuvimos tanta necesidad de que las cosas sean nuestras.
por ejemplo, no sé, si vamos a los egipcios, se enterraban con todas sus cosas, ¿no? Para hacer ese viaje a otro mundo con sus cosas. Pero para nosotros es clarísimo que lo que nos queda cuando nuestras generaciones de arriba no están más, son cosas. Pero además de cosas, nos queda información, y es mucho más interesante la información que las cosas. En medio de todo este trabajo, encontramos algo que fue para mí clave. Venimos hablando ya en los dos encuentros anteriores bastante fuertes sobre la Cruz del Sur. Y Dante, en su Divina Comedia, habla de la Cruz del Sur como entrada al paraíso, ¿no? Menciona que al paraíso se accede por 4 luces santas que no se ven desde el norte, ¿no? Entonces, esta cuestión de no ver la Cruz del Sur desde el norte y entrar al cielo desde ahí es interesante, ¿no? Acá dentro de los llaveros de la Operación Mato Grosso me encontré esta que decía paraíso, que me parece súper interesante. Me pregunto qué abrirá esa llave. Pero acá en el año 1300 se planteó una arquitectura que todavía hoy sigue, ¿no? Que es la idea de que existe un infierno abajo, un purgatorio y un paraíso. Y uno tiene que intentar ir para arriba en este esquema, ¿no? Me llamaron la atención, esto es yendo a Chavín, apareció este cartel que dice que al paraíso se entraba a 200 metros, ¿no? Y como de vuelta, el otro día nos preguntábamos en alguno de los posteos de Instagram del tema de si las distancias se medían en metros, en horas, cuánto toma recorrer esos 200 metros. Pero sobre todo yo creo que hay algo que tiene que ver con el sentido de nuestras vidas que pasa por comprender, acá hay un río, ¿no? Que este es el río Mosna, que es el que pasa por el lado de Chavín, y es comprender cómo viene fluyendo la información a nuestra familia y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay algo que tenemos que hacer. Hay algo llamado vocación, que es algo que es lo que vinimos a hacer a este mundo. Que no tengo, a ver, no tengo mucho antecedente de que me lo hayan preguntado abiertamente nunca, ni nos lo preguntemos demasiado. Pero yo creo que está bastante lejos del dinero lo que vinimos a hacer. Y creo que hay una parte de lo que vinimos a hacer que es muy importante, que es entender nuestras familias, ¿no? Entender quiénes somos, hijos de quiénes somos. Para esta clase estuve leyendo mucho cuestiones de los griegos, ¿no? Que es con lo que empezamos, con los mitos griegos. Y los griegos, en el caos, que es el primer dios, un dios primigenio griego, está todo, ¿no? Están todas las posibilidades expresadas. Y luego cada hijo va expresando distintas cuestiones de esta posibilidad enorme que es caos. También es interesante cómo en lugar de las diosas madres, ¿no? Gea y unas cuantas más, hablamos de la Pachamama el otro día, como el lugar a donde podemos desarrollarnos, ¿no? Lo femenino trae esta cuestión de el lugar a donde podemos desarrollarlos. Y después, la cuestión de las construcciones y la propiedad, que a veces nos mueven o nos confunden un poquito. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que tengo para hoy, que es una pregunta bastante menor, no, una pregunta como muy, muy, muy importante, que es eh, ¿cómo está tu relación
con vos mismo. Que así como recién hablamos de la familia y estaba planteando que en esta cuarentena aparece tan fuertemente el tema de cómo estamos con la gente que nos rodea, estar en esta situación de parate solo con uno mismo implica empezar a hacer un montón de reflexiones y un montón de pensamientos que es un poco lo que motivó estos encuentros, ¿no? Como, a ver, no quería tirar esta pregunta el primer día porque me parecía un poco fuerte, pero preguntarse por lo que venimos haciendo, ¿no? Por la relación con el universo, con la naturaleza, con las otras comunidades, con nuestra comunidad y hoy con la familia y luego con nosotros mismos, es en realidad preguntarse siempre por lo mismo, ¿no? Adentro nuestro existe todo eso que está ahí afuera. En la mayoría de los saberes esotéricos está esta frase tan linda que dice, como es arriba, es abajo, ¿no? Y como es adentro, es afuera. Entonces, todo lo que tenemos nosotros armado dentro nuestro es lo que manifestamos allá afuera. Vamos a seguir un poquitito. Uy. Bien. Este lugar es un lugar maravilloso que se llama la Laguna de Huachucocha. Como pueden ver, hay unos nevados ahí al fondo, ¿no? que la vigilan. Siempre se habla acá marqué uno, ¿no? Se habla de apus, que son básicamente espíritus de las montañas que están cuidándonos, están cuidando los paisajes. Esto está a 4.400 metros de altura, es decir, muy, muy, muy alto. Y pues la primera vez que fuimos encontramos algo muy interesante, que es que hay unos botecitos, ¿no? Acá hay uno dibujado por el padre Hugo. El encuentro que viene vamos a hablar un poquitito del padre Hugo y la obra del padre Hugo, que navegan por ahí. Y en ese momento el bote apareció como complemento de este cactus invertido con el que venimos trabajando y que empezó a hacer el sincretismo de San Pedro. Entonces este es el primer dibujo que hice como muy rápido del cactus cruz invertido andando en un bote. Y acá encontré algo que me parece también interesante atraer, que es este personaje acá, que es Anubis, ¿no? Ahí está Osiris muerto andando en un bote. Y lo que hacía Anubis era llevar a la gente del lado de los vivos al lado de los muertos. Y en su mano tenía esto de acá que se llama Ankh, que es una llave, ¿no? Fíjense, un señor, bueno, en este caso con máscara de chacal, ¿no? Pero que anda en barco con una llave en la mano y está entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es muy parecido a San Pedro, ¿no? Y los santos ocupan este lugar como la Iglesia Católica en general, de aparecer como, no sé cómo decir, como subdioses, me parece, ¿no? Como sí, tenemos a San Cayetano como el santo del trabajo, ¿no? No hay un dios del trabajo, tenemos todos los dioses en uno, pero tenemos como estas pequeñas sucursales que son las vírgenes y los santos. Y San Pedro, que es el original, y es el primero de todos, es justamente el que se ocupa de la muerte, ¿no? De la vida y de la muerte, y del sentido de la vida. Con lo cual acá empezamos a preguntarnos cosas mucho más profundas, que creo que en este momento están apareciendo, por lo menos en mí están vibrando fuerte las preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué somos? ¿Para qué vivimos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y las respuestas a todas esas preguntas están en San Pedro de algún modo.
Eh, Voy ahora a meterme un poquitito en algo que apareció mientras hacía esta investigación. Esta investigación, como les dije, duró 5 años. En algún momento fui a Roma a sacar esas fotos y empecé a ver cómo estaba armada la Plaza San Pedro. Fui a Florencia a ver cuestiones de Dante Alighieri, ¿no? Y la Divina Comedia y el armado de este cielo. Y de pronto un día venía acá andando por la calle Las Heras y yo fui al colegio San Agustín, que es ahí en la avenida de Las Heras, y se me ocurrió entrar a la iglesia esa que no entraba hace un montón. Y me encontré, es una iglesia como neogótica, y me encontré esta imagen, que si miran esa forma, es como un botecito mirado de arriba, ¿no? Y empecé a pensar como mucho sobre esa forma, y esa forma como también en la página al lado es una de las formas que usé para Pachacuti Huanca, que es un cactus con la sección del cactus que vimos el otro día, metido dentro de una llama, ¿no? Que una llama también tiene algo parecido a esta forma, ¿no? Hay algo como de el fuego ascendiendo. Eh, y a mí me lleva a las primeras veces que me hice estas preguntas existenciales, que en mi caso, por haber nacido acá, se llenaron con cuestiones muy cristianas, católicas, ¿no? Pero me interesa saber dónde están las respuestas de ustedes. Y quiero que presten especial atención a esta imagen de acá. Um, Cuando yo me encontré a este artesano tallando ese Cristo, muy concentrado, ¿no? Una de las cosas que más me impresionó de la gente que trabaja ahí arriba es los niveles de concentración que tienen. Me llamó la atención algo que no sé si a ustedes también les llama la atención, pero es el arco que hace esos brazos, ¿no? Le pone mucho detalle a estas como costillas del cuerpo, es como que tiene todo muy marcado, pero sobre todo esta cuestión de ese arco con los deditos, ¿no? Que si lo continuamos, yo acá veo como la figura de un cóndor más que de un Cristo. Eh, y pienso cuánto de cóndor está haciendo esta persona y cuánto de Cristo está haciendo esta persona. Y cómo estas figuras icónicas que afuera tienen una forma tan establecida, se pueden cruzar con otra cultura y ser otra cosa. Y hay algo también en esta imagen de acá, en este Cristo de acá, que es con lo que empezamos hoy, ¿no? Fíjense que tiene ombligo, ¿no? Y ese ombligo quiere decir que es hijo de alguien, ¿no? Y que está encarnado y que es hijo de alguien, como todos nosotros. Y que es como una cicatriz, y la cicatriz siempre es una huella de dolor. Entonces, hay una cuestión acá eh, que yo en la convocatoria hablaba de qué hacemos contra la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones más fuertes que tenemos las personas todavía y no tienen las inteligencias artificiales es la noción de dolor, ¿no? Que la noción de dolor es dolor físico, pero también dolor espiritual, ¿no? Dolor nos duele que un ser querido esté mal, por ejemplo. Y ese dolor también está muy vinculado al amor de algún modo extraño, que también es la materia prima que fluye por las familias. Eh, la idea, un poco así como la semana pasada empezamos a hacer algunos experimentos, la idea que tenía para esta semana
es que empecemos a conectar con nuestras familias lo más posible. Algo que vengo haciendo con varios grupos de gente es ayudando a que hagan un árbol genealógico, que se los propongo, si tienen ganas y tiempo, que en este momento hay gente que, bueno, que está trabajando mucho, pero hay gente que está con más tiempo, es un buen momento para hacer un árbol genealógico y tratar de encontrar eh, dónde está el dolor en las familias. ¿Dónde? ¿Por qué duelen algunas cosas en unas familias y en otras otras? Y entender qué le pasaba a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros tíos, abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres, para entender las cosas también que nos duelen a nosotros. Yo creo que hay algo de esta obediencia tan fuerte de que nos dijeron, hay peste, tenemos que guardarnos en casa, y muy poca gente se rebeló contra eso, que creo que tiene que ver con memorias que tenemos guardadas en nuestras células de pestes anteriores, ¿no? Que la forma de salir fue encerrándose. Y está bueno empezar a entender la información que viene en esta cosa que se conecta acá, que es un cordón umbilical, ¿no? Que es bastante extraño pensar en el cordón umbilical de Cristo, pero pensemos en el cordón umbilical nuestro, ¿no? Como qué información nos pasó nuestra mamá cuando nacimos. ¿Qué viene con nuestro legado, ¿no? ¿Qué viene de nuestra mamá y qué viene de nuestro papá y qué tenemos que trabajar y qué tenemos que ser? Una cuestión interesante que ninguna de las respuestas que hay todavía me complace demasiado sobre Chavín, estas de acá se llaman cabezas clavas, ¿sí? Y son unas cabezas que estaban aparentemente en un muro, de hecho hay una sola que está en el templo y el resto están todas en el museo, y son metamorfosis entre personas y felinos, ¿no? Fíjense los dientes que tiene esta persona, están marcadísimos, el otro día marqué unos dientes así. Estos dientes son claramente felinos. Y también tiene algo extraño, que son estos ojos estrábicos, ¿no? Los ojos que están en un lugar excéntrico, no están en el centro de los ojos. Hay algo de la conexión con los animales que es muy importante. Los animales, en el primer encuentro hablábamos de la naturaleza, ¿no? De nuestra conexión con la naturaleza. Algo de lo que para mí trabaja Chavín es el paso de los felinos a, al cóndor, ¿no? Fíjense que el cóndor también lo hacen con este ojo estrábico. Y algo yo acá anoté gong. Yo vengo haciendo hace unos años unas meditaciones con gong. Y los lugares a donde me lleva a pasear el gong son bastante parecidos a los viajes lisérgicos que plantea la gente que consume San Pedro o estas cosas, o ayahuasca o esas cosas. Es decir, que el sonido también es una llave, ¿no? Sonido, la música. Y es una llave que tiene como menos consecuencias secundarias. Uno puede hacer una sesión de gong y a la tarde estás perfectamente normal. Entonces, así como el sonido es una llave, cada uno de ustedes tendrá sus llaves. Otra llave interesante que yo estudié durante mucho tiempo cuando hice mi doctorado, justamente en la Universidad Austral, la universidad que está costeando todo esto, fue a través del olfativo, ¿no? Y el olfato tiene esta posibilidad de llevarnos de viaje, ¿no? De llevarnos a otra situación, a otro lugar, a conectar con otro tipo de energía y a poder ver como ve el cóndor, ¿no? Ver desde arriba, cambiar el punto de vista. Acá vuelven a aparecer soles y lunas, ¿no? Yo les decía, bueno, hoy vamos a esperar a que baje el sol, ¿no? Hoy el sol se puso a las 5:58 y arrancamos a las 6 acá en Buenos Aires.
Y hay una cuestión de cosas que se hacen con el sol y cosas que se hacen sin el sol. A mí me fascina ver el vuelo de los cóndores al atardecer. Si hay alguien que lo vio, sabe de qué estoy hablando. Si hay alguien que no lo vio, les recomiendo que vayan a algún lugar donde hayan cóndores, ¿no? Los Andes argentinos. En Córdoba también hay, en alguna provincia más también hay, que tiene montañas, también hay cóndores. Y véanlos volar a esa hora y van a entender algunas cosas de estas de las que estamos hablando. Hay una frase que aparecía dentro de todo lo que estuve leyendo que me quedó como muy fuerte, que es esta idea de encarnar lo espiritual y espiritualizar la materia. Cuando nacemos, no importa mucho en qué creamos, nos metemos adentro de un cuerpo, ¿no? Somos una voluntad, un alma, no sé, piensen ustedes lo que quieran, que se mete adentro de un cuerpo y lo habita durante un tiempo. Y esos cuerpos tienen la posibilidad de darle algo distinto a la materia y a resignificar la materia. Y yo creo que hay algo mucho más interesante que la propiedad de la materia. Esto no me refiero a propiedades, sino como a no propiedad en cuanto a propiedades de si es dura, blanda o lo que fuera, sino a de quién es. Y esa es una de las preguntas que más me interesa, ¿no? ¿De quién son los átomos que componen nuestros cuerpos? ¿No? ¿De quién son? ¿De quién somos? ¿Son nuestros cuerpos? ¿O son átomos que pedimos prestados durante un tiempo y luego de un tiempo los soltamos, ¿no? Nuestras células cambian todo el tiempo. Yo soy el mismo que fui, ¿no? Y empiezan a aparecer preguntas así. Arriba de la montaña nos encontramos más de una vez con esta situación. Esto es Sapchá, uno de los pueblitos que más me gustó, donde había una persona llamada Emanuela, que era una voluntaria italiana que se dedicaba a pasear sillas de ruedas de a 10 por una calle de ripios, lo cual era como heroico. Y entrando en este pueblo, cuando me estaban haciendo este relato, me encontré con estas tres personas, ¿no? Fíjense que esta de acá está hilando, esta está tejiendo, y este señor está haciendo eso que más de una vez nos dijeron que es separando paja del trigo. Tres oficios. Y conectados de un modo muy particular, ¿no? Y en una situación muy, muy, muy bella, muy especial. Esto es de la primera vez que fui, y las últimas veces que fui, cuando encontrabas a alguien así, lo cual era bastante raro. Quiero proponerles una vez más que tomemos este espacio como laboratorio, ¿no? Que era trabajar y pensar, ¿no? Trabajar y pensar en lo que estamos haciendo. Y ya para ir cerrando un poco este encuentro de hoy, o esta parte de charla mía del encuentro de hoy, quiero como que piensen en lo que está y en lo que aparece como por ausencia, ¿no? En los recortes, en las figuras y los fondos. ¿No? Esto que decíamos, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Fíjense qué parte del cosmos, del universo vive dentro de ustedes, qué parte de la naturaleza vive dentro de ustedes, qué parte de la comunidades otras vive dentro de ustedes, qué parte de su comunidad vive dentro de ustedes, qué parte de la familia vive dentro de ustedes y qué parte de ustedes vive dentro de ustedes. Y con todos esos niveles, empezar a conectarlos y a subir y a bajar y a darse cuenta que si yo maltrato mi cuerpo o maltrato a mi familia,
o maltrato a mi comunidad o a las otras comunidades, o a la naturaleza o al universo, esta cuestión no sube y baja del todo bien. En este parate, para mí quedó muy en evidencia muchas cosas que no están andando bien. Y la idea que tengo para el final, para el encuentro final, que es la semana que viene, es concentrarnos en esta idea de taller. Un taller es algo que a los artistas nos resulta común. Es un espacio de experimentación donde la mayoría de las cosas salen mal, pero no importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos probando. Y mucho peor que lo que están las cosas no van a salir. Entonces me parece que es un buen momento para ver qué pasa si, ¿no? Por ahí esa es la pregunta para esta semana. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasaría si? Y llénenlo con lo que quieran. Durante esta semana, no sé cómo les fue a ustedes con... ¿Qué paría eso? No sé cómo les fue a ustedes con sus pruebas, con sus experimentos. No sé si hicieron experimentos. Yo practiqué varios de los que les planteé ahí. Algunos mejor, otros peor. Pero esos son algunos que planteé yo, ¿no? Me interesa que cada uno tenga los propios y que empiecen a experimentar más fuerte, ¿no? Como empezar a probar cosas, no a experimentarlas una vez, sino a experimentarlas 2, 3, 5. Abajo vuelve a aparecer Don Bosco, ¿no? Este personaje del que estuvimos hablando los otros días con esta letra tan linda que estoy escribiendo arriba y estoy arruinando un poco. Que tiene que ver con algo que había en la familia, que es muy importante, que es el servicio, el servir al otro. ¿No? Y el servicio, en la definición etimológica de familia, que es con lo que arrancamos hoy, está al lado de la esclavitud, ¿no? Y nosotros tenemos como, abolimos la esclavitud y estamos en contra de la esclavitud, pero yo creo que nos está faltando mucho esta cuestión de servicio, ser servicial, servir a nosotros y servir al otro. Como decíamos, como es adentro, es afuera. Entonces, si servimos al resto, también nos servimos a nosotros. Esa es un poco la reflexión que tenía sobre mi libro para traerles hoy. Y quiero ver ahora cómo logramos una cuestión más colectiva, ¿no? Más colegiada. Es interesante porque en la primera vez que pusimos cosas en Instagram participaron unas 30 personas de las 300 que hay anotadas, o de las 300 que vieron el primer encuentro. El segundo encuentro lo vieron 360 personas más o menos. Y participaron unas 40 y pico, 50, así que estamos un poquitito mejor. Al resto de las personas que están escuchando esto, que en vivo o en diferido, quiero proponerles que me hagan llegar formas de colaborar. O sea, ¿qué les falta para que armemos una red? Posiblemente en estos días les voy a mandar una pequeña encuesta muy breve para ver si puedo yo hacer arrancar algunas pequeñas redes, o hacer algunos chispazos, o pensar, bueno, esta persona puede estar con esta otra persona. Hay mucha gente acá muy diversa que me interesaría muchísimo que se pongan en contacto. Ahora que estamos ya sin pantalla grande, les voy a pedir que si pueden pongan sus nombres verdaderos en sus perfiles. Y
Si pueden prender las cámaras sería genial, así nos vemos, así vemos nuestras caras. Y quería darle la palabra a un par de personas que hicieron un par de acotaciones muy interesantes en la semana. En primer lugar, quería pedirle a Rita que nos cuente una noticia que vi ayer y que les va a contar ella. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Martín, ¿cómo estás? Hola a todos. Qué lindo verte. Eh, a Rita la conozco hace unos cuantos años, ella es ingeniera industrial y está haciendo un trabajo muy interesante en la ciudad de Buenos Aires. Que ahora por ahí contá un poquitito lo que estás haciendo. Dale. Dale. Bueno, les cuento, trabajo en el Ecoparque, que es el proyecto de transformación del zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Surge a partir del cambio de paradigma de la interacción que tenemos con las otras especies. Y uno de los objetivos principales es mejorar la calidad de vida de los animales que vivían en el zoológico, así que lo que hicimos en muchos casos fue trasladar a los animales que estaban ahí. Hasta el momento llevamos trasladados 800 animales, y bueno, y uno de los casos más emblemáticos es el de la elefanta Mara, que no sé si algunos lo habrán visto últimamente. Es una elefanta asiática que nació en la India en la década del 60 y en ese momento la llevaron a Alemania. Para ese entonces, bueno, evidentemente los animales parecían propiedad de alguien, así que, bueno, de alguna manera la sortearon y se la ganó una familia que la llevó a Uruguay. Después la elefanta pasó a manos de la gente del Circo Rodas, y cuando el Rodas quebró, la llevaron al zoológico. Así que la elefanta está en el zoológico desde el año 94, y bueno, ahí se encuentra con este espacio bastante limitado, a donde se exhiben los animales para entretenimiento de la gente, donde se muestra esta dominación del hombre sobre la naturaleza. Y bueno, después, finalmente, después de mucho trabajo y varios años, logramos trasladarla la semana pasada a Brasil. El traslado arrancó el sábado pasado y llegamos a Brasil el miércoles. Así que la elefanta, finalmente, después de 40 años de no convivir con otros animales, está compartiendo un predio de 1000 hectáreas con 4 elefantas. Es un dato bastante importante esto de reconocer que se tomaban de la naturaleza las elefantas hembras porque son más fáciles de domesticar. Así que por eso, bueno, se encuentra con estas otras 4 que van a ser su nueva familia de alguna manera. Es también algo para destacar porque los elefantes son animales gregarios, así que está bueno que pueda tener una nueva comunidad. Y como para cerrar un poco la idea, mencionar 3 cosas importantes. Una tiene que ver con el desequilibrio que generamos en el ecosistema, y bueno, las consecuencias las estamos viendo hoy, ¿no? Con la pandemia es un ejemplo claro de lo que puede generar esto de que nosotros modifiquemos las cosas de la naturaleza y las saquemos de su lugar de origen. Que el ambiente no tiene fronteras, un poco lo que hablábamos la semana pasada, las fronteras son límites políticos, y cuando nosotros impactamos en el ambiente, las consecuencias no, digamos, nos afectan a todos, no es que están restringidas a un solo territorio. Y por último, aprovechando esto que también mencionaba Martín, que tiene que ver con dibujar, contarles que el traslado de Mara primero fue un dibujo, así que, bueno, en enero de 2019 más o menos, a un tiempito después de que yo había empezado a trabajar en el zoológico, a mis compañeros del trabajo les dije, bueno, si queremos que esto pase, vamos a tener que dibujarlo. Así que, bueno, mencionar eso como para que tengan en cuenta lo poderoso que por ahí puede ser hacer un dibujo. Qué lindo relato, Rita, la verdad que divino. Contanos un toque también de lo que estuvieron haciendo en Soldati, tipo, ahí también hay algo como genial, sobre todo lo de las islas en el riachuelo, en el arroyo ese. Bueno, en Villa Soldati lo que queríamos era mejorar la calidad del agua de Riachuelo, pero empezamos trabajando en el arroyo Sildañez. Lo que hicimos fueron unas islas de bioremediación con plantas autóctonas de la zona. Las pusimos en algunas islas y las dispusimos sobre el agua, con la intención de que estas plantas a través de sus raíces absorbieran la materia orgánica que había en el agua. Y aparecieron pececitos de vuelta en esos ríos, ¿no? Bueno, sí, se ven algunos peces muy chiquititos, gracias al oxígeno que generan las plantas, pero sí. Bien, hay algo que me encanta
a ver, yo a Rita la conozco hace unos cuantos años, pasó por alguna de mis clases, fue asistente de uno de los espacios en una universidad, y hoy me enseña muchísimo con las cosas que hace, a mí me fascina. Y creo que es muy interesante ver cómo, eh, también está, el otro día hablaba de Rodrigo Túnica, ¿no? Que está metido en esto, ¿no? Y cómo, creo que, no sé si Rita plantó árboles con Rodo en alguna sesión, pero cómo uno mete algo y ese algo modifica otra cosa y esa otra cosa modifica otra cosa. Y me interesa muchísimo intentar hacer un cambio estructural entre todos, ¿no? Y que cada uno vea cómo, eh, no sé, el trabajo de Rita sumado al de un montón de gente puede transformar. Y el trabajo de cualquiera de nosotros, si cambiamos el chip, puede transformar, ¿no? Y de pronto, a mí cuando trajeron unas fotos de estas islas donde había agua transparente en esa bola de químicos que son estos ríos, me alucinó, ¿no? Y de hecho, filtraban el agua y sacaban agua tomable de esos lugares, con plantas, ¿no? Las plantas purifican y generan un montón de biomasa. Entonces, podemos transformar todo el mundo si cambiamos la lógica, ¿no? No sé por qué tiran químicos en el río y no los paramos. Pero ahora que no sé cuántos químicos están tirando, no dejemos que arranquen de vuelta, ¿no? Es muy importante que no arranquen de vuelta. Es muy importante que no nos hagamos daño. Esa agua después la tomamos, ¿no? Ahora no viene agua por el Paraná, no sé qué va a pasar con eso. Pero es súper importante que veamos el impacto que tenemos nosotros sobre el ambiente y es sobre nuestro cuerpo. Gracias Rita, mil gracias, muy lindo. La otra persona que quería ver si hablaba es Delfina Link, que es así como una de mis personas referentes absolutos, que tiene unos cuantos títulos universitarios, unas cuantas cosas, pero a mí me viene ayudando hace unos años con cuestiones de constelaciones sistémicas. Y hoy que estaba hablando de la familia, y la vez pasada que se puso a hablar sobre, que nos pusimos a hablar sobre el dinero, ella hizo una acotación así que me pareció muy puntual, que era Internet hoy ocupa ese lugar de red neuronal, ¿no? Algo del aceite que es el dinero. Y quería invitarte a hacer algunas palabras sobre lo que haces vos y sobre esto que está acá, sucediendo. Dale, dale. A ver, Estás, no sé estás- si... estás hablando y te estamos escuchando todos. Bueno, me daba inseguridad. Porque como acabo de cumplir 70 años, valoro muchísimo esto que vos proponés de hacer redes para hacer cosas, que yo en algún momento tuve ese impulso, ¿no? Cuando venía el segundo centenario en el año 2000. Bueno, moví un montón de cosas, porque como vengo de las ciencias sociales, de la economía y la ciencia política, queriendo cambiar el mundo cuando era joven, y después de tener muchos problemas personales y familiares, decidí que tenía que estudiar psicología. Y entonces volví a la universidad, estudié psicología. Como todos los que necesitamos mucha ayuda, nos dedicamos a ayudar. Entonces, bueno, esta fue mi vocación y es lo que hago hoy en día. Y ahora en la cuarentena sigo tratando de seguir entendiendo para ayudar mejor. Y entonces estoy estudiando muchísimo, un montón de cosas que tenía pendientes. Estoy pensando muchísimo en la evolución. Y algo que te comenté el otro día, con esto de Internet, es cuando vos empezás a leer los teóricos de lo que es, en el fondo, la nueva ciencia que viene de toda la física cuántica, porque la ciencia ha quedado totalmente parada, la ciencia oficial, la ciencia ortodoxa. Y uno cuando escucha a gente como Rupert Sheldrake, que dice que todos los principios de la supuesta ciencia no se sostienen, ¿sí? O por ejemplo lees a Bruce Lipton, que Bruce Lipton es interesantísimo, como viene de la biología y el tipo ha hecho todo un estudio de cómo desde la bacteria, las bacterias pasaron a ser amebas cuando se asociaron, ¿sí? Las amebas pasaron a ser gusano cuando se asociaron, o sea, los saltos en la evolución se dan por asociación, se dan por comunidad. ¿Sí? Cuando la bacteria no podía crecer más porque tenía su piel que le formaba una cápsula,
la forma de que la evolución nos separara fue crear comunidad, y la comunidad de bacterias, y entonces finalmente hoy en día no es que tenemos mejores o más funciones que aquellos, sino que lo que tenemos es estos saltos de la evolución, y como nosotros somos los seres más poderosos de la creación hoy en día, tenemos que pensar que la asociación va a crear un nuevo organismo que va a ser la humanidad, ¿sí? Entonces, Internet nos da una posibilidad hoy que es asombrosa y hasta que te impresiona, ¿no? Porque está recién empezada y nos está dando posibilidades que nunca soñamos, ¿sí? Como interconexión, como algo que tenemos todos en común, y que para bien y para mal, ¿no? Porque esta forma de confinamiento también se ha vuelto global porque existen las tecnologías de comunicación, ¿sí? De otra manera, cada uno estaría tomando su camino y por ahí no sería todo tan terminante, ¿no? Que no sabemos, porque estamos recién evolucionando con este virus. Otra cosa muy interesante es pensar en los virus. Los virus, de acuerdo con la nueva medicina germánica, que es de donde viene la biodecodificación y todas estas nuevas formas, la biología se puede desprogramar y programar. O sea, hay una programación que viene, como vos decías, ¿viste? Del embarazo, del parto, de la vida temprana, hasta los 7 años, como bajamos programas familiares, y después los niveles de conciencia nos van permitiendo liberarnos de eso y evolucionar, ¿sí? Yo no sé si estoy tomando demasiado tiempo, Martín, pero bueno, es tan vasto todo, ¿no? Sigue hablando. Realmente cuando vos pusiste recién los puntitos del individuo y demás, no casualmente pusiste 7 puntitos, ¿te diste cuenta? Y eran 6 Entonces, niveles. bueno, viste, ahí, claro, son los 7 niveles de conciencia en el fondo, ¿no? Son los 7 chakras, nosotros pisamos sobre la tierra, pisamos sobre la madre tierra, y por eso muchos de los problemas que tenemos en los pies tienen que ver con la madre, y cuando ponemos las manos al sol, todas las culturas han puesto las manos al sol para adorar el sol, es el padre. Y ahí, digamos, las realidades pueden ser reales, pueden ser simbólicas o pueden ser imaginarias, ¿sí? O sea, cuando vos estudiás desde la enfermedad, y esto también me quedé pensando en la cosa de la cruz, ¿no? ¿La cruz qué es? La cruz es el sufrimiento, ¿sí? La cruz es el sufrimiento, que es la puerta al crecimiento, es la puerta, es la pérdida, es lo que te permite progresar, te permite ahondar, te permite ir más a fondo, ¿sí? Todos sabemos eso, ¿no? Es decir, que a través de los grandes sufrimientos es cuando más hemos crecido y profundizado como seres, ¿no? Y en la conexión con otros también. Y después me gustaba mucho la rima que hiciste de dolor y amor, porque es como que no hay dolor si no hay amor, ¿no? El uno sin el otro. Y como la conexión con el amor también es el cielo en la tierra, ¿no? Esta simbología de que, viste, cuando estás enamorado, ¿sí? Es como que está el cielo en la tierra, esa conexión total, ¿no? Que solo puede dar el... Bueno, creo que ya me comí todo el tiempo, Martín. Muchísimas gracias, no, pero buenísimo. Quería decirles que la mayoría de la gente que está conectada en este momento es gente así de brillante como las dos que hablaron, ¿no? Y me encantó lo de la elefanta, me encantó la elefanta. Es maravilloso, entonces traten de hablar más entre ustedes, ¿no? Y sacarme del medio a mí. Yo el objetivo de esto es que esta red prosiga, ¿no? Ahí la veo a Gil Buffone, que hoy comentaba, mi materia de experimentación fue Zoom, ¿no? Y a mí ver todas sus caritas en este momento, cada uno en su casa pensando, y pienso el vínculo que tengo con cada una de las personas que veo, que en algunos es muy largo y en otros es muy corto, en algunos es muy profundo, y hay gente que no conozco, me dan ganas de que crezca más, ¿no? De que hagamos otras redes. Entonces, vamos a cerrar hoy hablando de vuelta de la madre, que es con lo que empecé, ¿no? Y ahí la veo a mi mamá conectada, lo cual me pone como, nunca pensé que iba a ser algo dentro de una universidad de que iba a hablar mi mamá. Hoy me comí de decir los agradecimientos, así que voy a decir de vuelta gracias a la Universidad Austral
y a la Escuela de Posgrados en Comunicación por abrir este espacio y por permitir que esto suceda desde una universidad privada sin estarles cobrando nada a nadie, pero invitando a un espacio para pensar. El encuentro que viene vamos a hablar de la obra, ¿sí? Que es algo que me interesa, que es qué puede hacer cada uno, cómo puede obrar cada uno, y voy a focalizarme particularmente en la obra del padre Hugo Echensi, que es el que hizo esta maravilla en Perú, y después voy a hablar de otras obras, o voy a invitar a gente de que hable de otras obras. Así que muchas gracias. Les voy a escribir algunas cositas, como el otro día, para trabajar durante la semana, para que los que quieran trabajar sigan trabajando y veamos, y de vuelta, estoy abierto a que me quiera proponer alguna forma de hacer una red mejor, estoy absolutamente abierto. Muchas gracias, que tengan una gran semana todos, suerte, nos vemos. Chao Martín, gracias. Chao. Un saludo grande para todos. Chao. Chao, gracias Pina, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, Martín. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao, adiós. Chao, hasta luego. Chao, Martín, gracias. Muchas gracias, Martín. Chao, gracias a ustedes por estar. No le agradecí a Félix, que está acá filmando para Instagram en vivo. Chao, Guillermo. Chao, Martín. Gracias por Gracias estar. a todos. Que estás participando, es alucinante. No, y además estoy con Sofía, con mi mujer, que le está encantando también. Y estamos, bueno, la verdad que están surgiendo un montón de cosas súper bonitas. Incluso estaba ahora pensando lo que comentabas de la red, que es algo que llevo años dándole vueltas, y pensar en ello, a ver si, joder, estaría genial que surgiera entre todos algo. Dale, maravilloso. Gracias. Pero bueno, oye, buenas noches, que tengáis. Gracias por la charla. Descansen. Gracias. Chao, Hugo. Muy lindo. Chao, abrazo a todos, muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Tere, por toda la asistencia técnica. Salió perfecto. Un gustazo, Martín. Acá estoy con mi hermana, la artista. Uy, qué bueno. Sí, ya le conozco los dibujos y las pinturas. Sí, creo que sí. Lindo. Fíjate si podés grabarme el chat, que no sé cómo se hace. Igual lo voy a Dale. tratar. Sí, yo te lo bajo. Dale, genial. Bájamelo y después mandámelo porque me interesa leer. Sí, gracias, espectacular. De nada, Martín. Gracias a vos. Lindísimo. Bueno, buenas noches, ya cerramos. Hasta luego, Mónica, suerte. Chau, madre. Esta clase fue para vos. ¿Cuál es tu mamá, Martín? Ana. Hola, Ana. Felicitaciones. Ay, no se le escucha, me parece que está hablando. Hay que abrir el micrófono, tocar el microfonito. A ver, ahí se lo abrí. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Gracias, madre. ¿Dónde están? Pará, cosa que no veo. Lamentablemente no veo sin anteojos. Así que no puedo tocar el microfonito. Ahí está. Qué gusto conocerte, Ana. Querés dar clases conmigo, eso es mi co-cátedra en la materia de diseño.
Se me apagó el micrófono. Habló de vos, Ana, hoy. Hablaron de vos. Bueno, cerremos ya, ¿no? Uy, qué lindo. Matías hizo un dibujo nuevo. ¡Bien, Matías! ¡Gracias! ¡Genio! Pasámelo. ¿De la charla de hoy? Sí. Matías es director del Oak Hill, ¿viste? El colegio que está ahí cerca de ahí, Pilar. ¿De cuál? Del Oak Hill. Ah, del Ángel. Y el otro día hizo un dibujo alucinante y hoy hizo otro dibujo alucinante que le agradezco con el corazón. Lo vi en Pasámelo. Instagram, pero buenísimo. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Gracias. Le mando la foto. Dale. Hola Martín. Hola Teresa, hola Ana, ¿cómo le va? Ahora le mando la foto no tengo tu teléfono, se lo mando a Dalita, Dale. a Dalia, Buenísimo. a Dalia Jaimovic para que te lo mande. Dale. Pero siempre acordate que empieza acá y da la vuelta con el O. ¿Está? Tiene que ver con el tiempo y con mis dificultades para disfrutar de toda la vida y de mi formación de militar de base, que me han llevado a que, digamos, sufrir es mejor que disfrutar. Así que ahora se lo mando, dale, gracias por el tiempo, gracias a todos. Y gracias por ese regalo tan lindo que nos haces. Muchas gracias. Gracias, Matías.